Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. En esta oportunidad, para poder llegar a ustedes a través de este medio en el cual nos hemos visto beneficiados, pues, para continuar con nuestras clases. Labores académicas importantes, queridos alumnos. Hoy empezamos un nuevo tema, empezamos una nueva unidad y vamos a partir tocando temas netamente de temas de cívica. Cuánta falta nos hace hoy en día la empatía, la asertividad. Y hay enunciados o términos como el de la peruanidad, que vamos a hablar el día de hoy, nuestro tema, que como peruanos todavía nos está faltando entender y comprender. Y muchas veces dejamos que los problemas sociales nos embarguen, nos agobien, y lo único que actuamos es sumar a esas crisis que en este momento estamos pasando como país, como nación, como Estado. Señor, queridos alumnos, este tema está dirigido para alumnos de quinto año de secundaria, tema propicio, directo, que es la peruanidad, entender qué cosa es la peruanidad y por qué es necesario tener una estructura con fundamento acerca de la peruanidad. ¿Y qué nos va a brindar la peruanidad? Entenderlo como tal. Somos son futuros ciudadanos del Perú, por lo tanto, es necesario que ustedes entiendan como tal el término de peruanidad. Quien les habla, el profesor Jesús Narro Vázquez, del curso de EPCC, que llegamos a ustedes a través de este medio. Vamos a continuar con nuestras clases, queridos alumnos, queridos estudiantes. Primero vamos a partir de la definición acerca de peruanidad, ¿no? Cuando nos hablan de peruanidad, estar envuelta netamente a un sentimiento. Este término fue acuñado por el mismo Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Y se refiere al sentimiento de identidad. Por lo tanto, yo les decía hace un ratito que es el sentimiento que vincula a los pueblos y a los habitantes, ¿de dónde? Del Perú. En efecto, estos van a estar vinculados en sus tradiciones, en su fe, en sus costumbres. Por lo tanto, la peruanidad va a comenzar por uno mismo, pero vamos a tener que respetar la peruanidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Quiere decir de que la peruanidad está vinculada también al grado de cultura que tengan las sociedades. No tenemos el mismo grado de cultura, la expresión, manifestación cultural como tal, no, no con aras de hablar como el tema de cultura, como un tema de educación, como un tema que lo podamos utilizar o se vea entendido como discriminar a las personas, no, como grado de manifestación cultural acerca de su país. Si bien es cierto, cada persona expresa a su modo, cada ser humano expresa a su modo, ¿no? Su identidad peruana, ¿no? Pero la peruanidad tiene mucho que ver con la cultura. Pero también a la misma, la peruanidad nos va a permitir a nosotros comprender de que por qué él actúa de esa forma, por qué hace tal acción y por qué. Entonces vamos a compartir. ¿Por qué? Porque tenemos un afín, somos peruanos como tal, ¿no? Entonces, por lo tanto, queremos terminar diciendo con esta primera parte de lo que es la peruanidad, que es el sentimiento, ¿m? Es el sentimiento, ¿no? De identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes del Perú, que nos vincula entre sí, ojo, usted conmigo, por ejemplo, a Lea, conmigo, alguien del B, a Yair, por ahí, con el profesor Jesús Narro, el profesor Escalamar Arena, el profesor Edo Guevara, la profesora María Luisa, que nos vincula como tal, como peruanos. Entonces, ese sentimiento que nos hace actuar, ¿no? Porque nos hace actuar, ese sentimiento que nos hace actuar, ¿no? Muy a pesar de que nosotros con el cerebro decidimos cómo actuar, pero determina nuestro comportamiento, nos va a permitir a nosotros, como se dice, convivir en armonía. O nos tiene que dar esa base, esa solidez para vivir en armonía.
y evitar los problemas sociales. Por lo tanto, comprendiendo la peruanidad, vamos a poder comprender lo diverso que es el Perú, lo diverso, y que cada determinada comunidad tiene su propia peruanidad, su propia expresión, su propio sentimiento, su propia manifestación cultural. Entonces, porque si no entendemos el término como tal, cuando nos toque apreciar una manifestación cultural de otra comunidad, vamos a decir, ah, mira esto, pero no le vamos a dar ese valor agregado que debe haber entre el vínculo que tiene la persona, ¿no? La persona que está expresando su manifestación cultural de la comunidad conmigo, que nos une ese vínculo como tal, como peruanos, como nacidos en un mismo territorio. Por lo tanto, es necesario que usted entienda este término, querido alumno de quinto año de secundaria. Término valioso hoy en día. ¿Qué caracteriza a la peruanidad? Pregunta clave, pregunta que todavía nos da, como se dice, algunos aires y ya vamos entendiendo qué cosa caracteriza a la peruanidad para ir entrando en materia. Primero, dentro de ella están todas las expresiones puras del espíritu. Todas las expresiones puras del espíritu. La cultura, el arte, el folclore, todas las vivencias que contribuyen a solidificar la idea de lo que es el Perú en su integridad total. Por lo tanto, la celebración de fiestas patrias, cuando marchaba usted, cuando desfilaba, cuando usted danzaba, usted expresaba. Por lo tanto, usted sin querer queriendo estaba expresando un sentimiento de peruanidad y estaba forjando las bases de su identidad peruana. Entonces tenemos muchos aspectos como tal. Tenemos muchos aspectos como tal. Y esto le va a permitir a ustedes ir formando su peruanidad. Y a la vez le va a permitir a ustedes entender cuáles son los valores que le permitan a ustedes que le permita a usted para poder aplicar en sociedad y evitar muchos problemas sociales que hoy en la actualidad existen, que hemos perdido. Pasa un percance, pasa una situación con X persona, con X situación y no sabemos cómo resolver un problema social. Es lamentable, en la actualidad el Perú está pasando por muchas crisis, tanto políticas como sociales, como económicas. No solamente nos está agobiando la situación de pandemia, sino la crisis que hay política, ¿no? Que muchas veces se ha perdido la identidad como peruano, se ha perdido ese vínculo de peruanidad que hay entre ambos, ¿no? Se ha perdido y nos ha dejado embargar, ¿no? Como se dice, los problemas sociales, que desde un principio nosotros deberíamos evitar, queridos alumnos, inclusive en la actualidad, ¿no? Nos estamos adaptando a esta situación, ya nos hemos adaptado a esta situación, pero muy a pesar de que sabemos que vivimos al costado, están trabajando, están haciendo su vida normal, por otro lado, no respetan, continúan. Entonces, al no respetar, ¿quiere decir que la peruanidad está vinculada a los valores que hoy en día conocemos? Exacto. Tiene mucho que ver, por lo tanto te fija esos valores y te da ese fundamento para ser un ciudadano más, para identificarte con tu Perú. Vamos a seguir analizando y vamos a ir viendo y sobre todo entender cómo se demuestra la peruanidad. Primero, sentir y practicar la peruanidad es, uno, ser fiel a la honradez. ¿Cuán difícil es ser honrado? No solamente engloba en el decir, miren, la clase pasada, la vez pasada, el otro día me encontré, una señora estaba por subir al carro y se le cayó su monedero. Me acerqué y le dije, señorito, su monedero. Pero ahí nomás no engloba la honradez. La honradez no engloba, o sea, no es solamente ser honrado, no, ahí nomás, sino que también es un accionar, de ver la manera de no perjudicar, ¿no? Muchas veces malogramos lo que se puso, lo que se pintó, lo que se trabajó en las vías públicas, lo que se hizo, no lo cuidamos. Y caemos en ese saco roto de decir, bueno, si uno lo hace, el otro, yo por qué no. Y caemos en eso y no debería ser así. El término, este valor importante de la honradez no solamente engloba, no lo englobamos tanto como el comportamiento individual, sino más que nada el comportamiento como ciudadanos ante la cosa pública.
ante la convivencia netamente. O sea, la peruanidad nos va a permitir eso. Nos va a ayudar a practicar y ponerlo en práctica es prácticamente demostrar nuestra peruanidad. Mantener intacta la honestidad individual en el actuar personal y social. Imagínense. Ser honesto en la sociedad hoy en día cuesta. ¿Cuántos congresistas están involucrados en muchas cosas deshonestas, en muchos inconvenientes? Imagínense, muchas personas están involucradas en todas esas situaciones. Al peruano le está costando ser honesto, respetar lo que no es suyo, la cosa pública. Miren cuánta falta hace estos valores hoy en día para solucionar la crisis que estamos pasando, esta crisis política. Tener claro la honradez, la honestidad. A eso se va a sumar vencer las frustraciones y levantar la cerviz con dignidad. Si nosotros aplicamos la peruanidad, pero el verdadero concepto de peruanidad, que no solamente, claro, como estudiantes solamente abarcamos aquellas manifestaciones culturales que hacíamos en el colegio, todo, pero ya como ciudadanos, a ustedes de quinto de secundaria les compete tener claro estos 3 puntos. El saber actuar, el ser honesto, el tener dignidad, el actuar bien con peruanidad, te va a permitir a ti tener ese camino, enfocarte bien con tu dignidad, perdón, y estar tranquilo. Ser parte, no ser un problema social. Contribuir a una convivencia en armonía en sociedad. A la vez, la peruanidad es, queridos alumnos, el aliento constante a lo nuestro. ¿Pasa algo? Dejamos de alentar. ¿No? Parecemos los hinchas de la selección a veces, ¿no? Pierde Perú, uy, que sí, todas las críticas destructivas, pero no hay una crítica constructiva constante a lo nuestro. Debemos criticar lo nuestro, pero el aliento quiere decir que también estamos encargados de cuidar. El aliento no es un aliento de decir, como el de una barra, ¿no? Por un determinado tiempo, no, el aliento a cuidar, a preservar, a mantener lo nuestro. La búsqueda de la superación indeclinable ante lo adverso, ante lo que pase, la búsqueda siempre es de tratar de destacar como peruano, siempre tratar de buscarle una solución, ¿no? Si se da un problema, pues solucionarlo, si se da un enfrentamiento social, pues buscarle la forma de solución. Y no debemos caer en eso. La peruanidad a nosotros nos va a permitir tener una excelencia, la búsqueda de la excelencia, en todos los campos. Y esto te va a dar la base para ser fuerte, para tener una independencia, para ir ganando prestigio, ¿no? Y el país como tal que tenga esto gana mucho prestigio, ¿no? De manera conjunta en todos los aspectos, dándole el valor agregado a su historia, su costumbre, su tradición. Entonces, por lo tanto, a un largo o corto plazo, pensando a futuro, usted tiene mucho por hacer. Usted como estudiante de quinto año de secundaria, aplicando la peruanidad y aplicando estos aspectos que fundamentan la peruanidad, ¿no? En todos los aspectos, usted va a poder tener las herramientas, las armas para poder, como se dice, convivir en sociedad. Hay otros términos que también vamos a aprender, que no son el único. No es el único el término de la peruanidad, que solamente es ese tema, ¿no? Vamos a abarcar otros puntos más que son necesarios que el estudiante de hoy, que el ciudadano de hoy sepa, entienda y comprenda y sea parte de la solución, no sea el problema. Por lo tanto, ¿cuáles son los fundamentos que a nosotros nos permiten entender qué cosa es la peruanidad? Está dirigida a la riqueza natural, la dignidad y el sentido de pertenencia, la historia nacional, la riqueza multiétnica y la pluricultural. Pero más que estos 4 puntos que hemos leído, que estamos compartiendo con ustedes, ¿no? Ya sabemos que el Perú es variable, es muy rico en flora, fauna, gastronomía, etcétera. Que debemos tener ese sentido de dignidad y pertenencia que es nuestro, que es la herencia, ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. Que tenemos una historia en común,
que tenemos un pasado en común importantísimo, que debemos darle ese valor agregado, ¿no? Que sabemos que somos multiétnicos, multilingüísticas, ¿no? ¿No? Pluricultural, imagínense. No somos una mezcla, señores, tenemos gran fundamentos o aportes importantísimos dentro del marco de nuestras riquezas culturales. Pero hay un punto importante que está enmarcado dentro de las tradiciones y costumbres, que es desde ahí parte. Para que ninguno de estos puntos se pierda, ¿no? Tenemos que atacar las tradiciones y costumbres para forjar la peruanidad. Por lo tanto, entender qué cosa es tradición. Partamos de acá, ¿no? Sé que muchos tienen tradiciones, ¿no? Y que respetan mucho las tradiciones, ¿no? Pero es necesario que entendamos qué cosa es tradición. Tradición proviene del latín traditio, ¿no? Que significa entregar, dar, como se dice, entregar algo, dar algo. Esta es tradición, vamos a leer un poquito esto para que ustedes vayan entendiendo. Es tradición de todo aquello que una generación hereda de las anteriores y por estimarlo valioso los transfiere a las siguientes. Imagínense, ustedes cuando estudiaban en primero de secundaria, cuando le decían las fuentes de la historia, miren, la historia utiliza como fuentes algo muy importante, las fuentes de la historia. Las fuentes orales, ¿se acuerdan de las fuentes orales? Yo estoy seguro que sí. Las fuentes orales y las fuentes escritas. ¿Qué le decíamos? Que todo eso es nuestro legado, que todo eso es parte de nuestro tesoro, lo valioso que nos han dejado nuestros antepasados, que es nuestro, que usted lo debe tener, que usted puede tener un alfar en su casa, pero las tradiciones también son ese legado que se transfiere de generación en generación. Muchas familias hoy en día viven sus propias tradiciones año tras año. Este año se han visto, como se dice, pausadas muchas tradiciones, como también hay algunas que se han hecho en casita, respetando lo dispuesto, acatando lo dicho, teniendo el cuidado, como se dice, la responsabilidad de hacer una tradición. Pero esta no se debe perder. La tradición se va año tras año, de generación en generación, y se imparte, se vuelve una tradición de la familia. Pero las tradiciones cultivan, ¿qué cosa? La peruanidad. Inclinan a mantener la peruanidad. Imagínense, es un fundamento de la peruanidad, increíble, ¿verdad? Yo estoy seguro que todavía en casa, por ejemplo, un ejemplo más, ¿no? Mi mamá tiene una tradición para con sus hijas. Mi mamá dice que su abuelita le enseñó a bailar la danza de las payas de Corongo, de Ancash. Pero que esa danza, ¿no? Esta danza, esa expresión de sentimiento, cabe recalcar, queridos alumnos, que la danza ha sido una expresión cultural que se ha pasado de generación en generación, que ha sido uno de los vehículos, uno de los medios de comunicación, de verdad, uno de los primeros medios de comunicación para expresar comportamientos de nuestras culturas andinas o nuestras culturas precolombinas o prehispánicas, como lo encontremos en nuestra fuente de historia, ¿no? Que ha servido de mucho para muchas culturas y que con el paso de los años no se ha perdido, entiéndalo. Las danzas es una forma de mantener una tradición, de mantener nuestra peruanidad, de darnos solidez a nuestra peruanidad. Y mi mamá les enseñaba a mis hermanas, para continuar con el relato, y mi mamá le enseña a sus hijas, solamente a sus hijas mujeres esa danza, no le enseña a los... ¿Por qué? Porque solamente lo bailan mujeres. Y es una tradición en la familia que la hija de 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 la hija sepa bailar la danza de las payas de Corongo. Imagínense, una tradición por años. Así cultivan las tradiciones de su tierra, como lo dice mi mamá, son las costumbres y tradiciones de mi tierra. Importante legado que ayuda a mantener la peruanidad. Importante porque hacen que no se rompa ese vínculo que hay entre peruanos. ¿Me dejo entender? Por lo tanto,
¿Qué nos permite las tradiciones? Darle valor, respetar las creencias, entender las costumbres, ¿no? Y ya que están ligadas a todas las formas de expresiones artísticas. Mil disculpas por la bullita, no podemos evitarlo. Estamos al lado de una construcción, ya hemos hablado, chicos, mil disculpas ahí. Estas tradiciones peruanas están expresadas en las fiestas, en los rituales populares, los trajes, en diferentes aspectos, en diferentes actividades que realizamos como peruanos. Por ejemplo, la tradición del Señor de los Milagros. Ya comieron su turrón en el mes de octubre, compraron su turrón en el mes de octubre, estuvieron vendiendo, siempre con los cuidados debidos. No el vestir de su detente moradito con el Señor de los Milagros. Y lo que ustedes hacían, danzar para los meses de septiembre, sus danzas, imagínense, es una expresión, por lo tanto es cultivar la tradición de esa danza y darle ese valor agregado. Si bien es cierto, usted era del estudiante que iba, danzaba y se iba, no, entienda ahora de por qué está insertado estas actividades en las instituciones educativas que prácticamente formamos ciudadanos. Ahora entiende por qué es importante que usted participe en este tipo de eventos, que usted entienda ese vínculo que tiene como peruanos para practicar estas festividades. No solamente ahí, sino en el arte y la artesanía, en la música y en las danzas, como le decía. Por lo tanto, ya hemos hablado acerca de las tradiciones, ahora vamos a hablar de las costumbres. ¿No? Hay todavía, como se dice, interrogantes entre una y otra, que lo vamos a aclarar y que lo vamos a tener claro. ¿A qué se denomina costumbre? Dice que costumbre es el conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona. Ojo, forman el carácter distintivo de una nación, de una persona. Costumbre vamos a tener, ¿no? Tenemos por costumbre de repente quizás tener un hábito de vida, un ritmo de vida. Hay muchas costumbres que con el paso de los años se han ido manteniendo en la sociedad, se han ido manteniendo en el Perú, también se han ido manteniendo en las diferentes instituciones en las que podemos ver, apreciar, en las diferentes comunidades, costumbres, ¿no? Siempre hay costumbres en las comunidades que siempre se han ido prevaleciendo y con el paso de los años se van quedando, se van dando, pero son más flexibles, ¿no? Porque recuerden que forma el carácter distintivo de una nación, una persona, que si bien es cierto, digamos, en mi grupo donde yo vivo, está la costumbre de salir los domingos y hacer faenas de limpieza alrededor del parque, ¿no? Cuando pasaba un percance y no se podía, podías salir tú por la tarde o el día lunes a primera hora. Entonces, la costumbre es un poquito manejable, como se dice, pero que forma el carácter distintivo de una nación o de una persona. Es importante entender y darle el grado de valor a las costumbres. No podemos decir, no, las costumbres no, a lo contrario, sí va, ¿no? Costumbres, la corrida de toro, las peleas de gallos, ¿no? La preparación de la pachamanca, ¿no? Yo tengo una costumbre de preparar una pachamanquita, tal fecha, tal día, tal cosa, y realizarlo, ¿no? Pero puede ser cambiante, ese mismo día no preparas una pachamanca, ese día preparas otra cosa, ¿no? Ese día no puedes hacer pelea de gallos, sino haces otra actividad. Son costumbres que están envueltas dentro del marco de una celebración, como se dice. Otro, el piqueo, las jaranas, el caballo peruano de paso, son expresiones, ¿no? Que prácticamente se han ido cultivando. Es importante entender también que son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Que el macro es tradiciones y costumbres es una accionar, que las tradiciones no cambian, las costumbres son un poco más flexibles, ¿no? Que pueden ser manejables en este caso. Por lo tanto, entender, punto número uno, que muy a pesar de que somos diversos, es costumbre como peruanos en determinadas reuniones, festividades, brindarnos nuestra bebida bandera, el pisco sour, preparar una chichita de jora, una chicha morada. Cuando ustedes preparen una chicha morada, sepan, queridos alumnos de quinto año de secundaria, que están fijando su peruanidad. Y que muchas de las personas tienen que entender que el realizar una acción, algo,
están expresando cultura. Y el preparar una chicha morada también es expresar cultura. Si bien es cierto, está dentro de su casa, pero el más pequeñito lo está escuchando. Señor padre de familia, su hijo está aprendiendo. Sabe que muchas veces es mejor preparar una chicha morada que mucho antes que otra bebida. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, es importante entender que hoy en día hay muchas acciones, muchas costumbres, muchas tradiciones que realizamos, pero que no sabemos qué formamos, qué forjamos, qué estamos construyendo en nuestras personas. ¿Y qué estamos construyendo? ¿Qué estamos forjando? Estamos construyendo nuestra peruanidad. ¿Qué estamos forjando? Nuestra peruanidad como tal. Imagínense. Y esas son las cosas que usted tiene que entender, lo que forjamos, ¿no? Hoy en día en base a nuestra peruanidad. Muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de ser peruanos, pero muchas veces también yo estoy seguro que les ha tocado decir, ay, y renegar para con su nación. Es parte de, queridos alumnos. Pero sobre todas las cosas usted tiene que sentirse orgulloso de ser peruano. Siéntase orgulloso de su nación, de la diversidad de aspectos, de diversidad en muchos aspectos que engloba nuestro país, Perú. Por todas y esas y cada una de esas razones, nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Y sobre todo de pertenecer a este maravilloso país llamado Perú, ¿no? Que tiene una gran diversidad cultural, una diversidad étnica, una diversidad lingüística, una diversidad en flora, una diversidad en fauna, una diversidad en gastronomía, una diversidad en muchos aspectos que engloba, perdón, que engloba, una diversidad en muchos aspectos que engloba el sentir de cada ser humano para sentirnos orgullosos de ser peruanos, orgullosos de nuestro Perú. Yo me siento orgulloso de mi Perú, usted también tiene que sentirse orgulloso de su Perú y sobre todo de ser peruanos. Por esa y muchas razones nos sentimos orgullosos del Perú. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de los colores de nuestra bandera? Con la cual vamos a cerrar nuestra explicación el día de hoy. Entendamos, el colocar nuestra bandera en el mes de julio, el de darle el respeto a los colores de nuestra bandera. Y ahora comprendo una vez más, queridos estudiantes, lo importante que era cuando nuestro director, cuando nuestro profesor Alex Camarena nos decía, debemos darle ese respeto a la bandera. Porque el día en que nosotros perdamos el respeto a estos colores, muchos problemas sociales se van a dar y no debemos perder ese respeto, debemos mantenerlo. Porque así como respetamos los colores, vamos a aprender a respetarnos en comunidad, en nación, como hermanos. Para eso nos sirve la peruanidad, para tener claro todos los conceptos y definiciones de convivencia en armonía. Y así evitaremos más de un problema social, queridos alumnos. Espero que les haya gustado, queridos alumnos. Sin más que ofrecerles el día de hoy, espero que se encuentren bien, muchas bendiciones en casa y que viva nuestro Perú.